Qué sé yo, hay gente que por ahí le resulta medio, no sé qué opinas vos, medio como que le da cierta alergia hablar en teatro independiente de mercado. Claro. Sí, en realidad lo que produce dificultad es poder identificar a los creadores escénicos como seres condicionados por un contexto. Mm, Nuestra herencia conceptual más clara en relación a esto es el siglo XX, y es el pensamiento que de alguna manera nombra el contexto como campo, ¿no? El campo teatral, que es mm, el campo social, es decir, el campo como el nombre del contexto. El campo es un panorama estructurado, ¿no? Su dinámica fundamental es que hay una práctica dominante que organiza, nombra, clasifica, se erige como la manera, y hay prácticas emergentes mm. que presentan heterogeneidad y suelen ser reducidas por el discurso dominante y presentan, digamos, esa heterogeneidad práctica en el momento que discurren y se autoexplican, renuevan la percepción digamos, de su época. Mm. Es la dinámica de academicismo y vanguardia. La subjetividad es académica o es vanguardista, es decir, reproduce o rompe y renueva. El siglo XX es un siglo en el que se van sucediendo, en términos teatrales, las formas escénicas. Una forma releva a otra. Una forma es una unidad lógica. Es una manera en la que se diseña, se estructura, se compone la manera en que las distintas áreas de la escena se van a combinar y se van a desplegar. Entonces genera una unidad de lenguaje. Entonces hay un gesto escénico que está predeterminado en su funcionamiento. Hay reglas de despliegue y de combinación. Eso implica que toda forma tiene posibilidades y tiene imposibilidades. Hay cosas que quedan por fuera de esa forma y es justamente una forma en ruptura la que presenta las posibilidades que la forma anterior hacía imposible. Entonces eso sería una vanguardia, ¿no? Claro. Por eso el imposible es el objetivo de las vanguardias del siglo XX, ¿no? Lo que resulta imposible en el estadio anterior es lo que la vanguardia afirma como posibilidad. Esas no son nuestras circunstancias. Ahora, nosotros no tenemos circunstancias ni mejores ni peores. No tenemos un campo estructurado, no hay un campo teatral. No hay una práctica hegemónica, no hay un academicismo, no hay una declaración de imposibilidades de verdadero teatro, es decir, no hay una verdad que imponer ni ante la cual rebelarse. No hay una práctica. O sea, desde la forma sería todo es posible, todo se puede, todo vale. Claro, no habría forma, ¿no? Quiero decir, las formas quedaron como datos del siglo XX, pero cualquier persona con digamos, como un posicionamiento artístico más o menos contemporáneo lo que evitaría es reproducir una forma del siglo XX, como que no tendría, sería casi folclore. En este momento, digamos, el medio escénico es un medio disperso, es un medio lleno de procedimientos, llenos de ideas, pero sin lógicas que previamente los compongan. Entonces, ¿cuál sería el estímulo para producir? En principio, bueno, esto plantea todo otro mundo.
toda otra subjetividad, toda otra lógica de reunión de procedimientos, ¿no? Uno diría, si los procedimientos no están previamente compuestos, ¿cómo se componen? ¿No? Si no está previamente determinada cuál es la manera que domina y que dicta las maneras, respecto de que mi práctica presenta alguna novedad. O sea, ¿cuál es el sentido de mi hacer? Claro. ¿Cuál es el aporte artístico de mi práctica en la medida en que no tengo a quién revelarme y no tengo a quién ser fiel? ¿Por qué me van a venir a ver? ¿Qué es lo que mi práctica va a tener de interesante? Quiero decir, dentro de la academia había, digamos, la academia evaluaba niveles de eficacia, entonces hay gente más, había artistas más hábiles, artistas más lúcidos en el manejo de esa técnica, de temperamentos más interesantes, entonces que competían dentro de una misma lógica. El artista vanguardista, más allá de la obra que hacía, sabía cuál era su aporte práctico, que era lo que estaba mostrando posible para el ser humano en el teatro. Entonces ese ser podía convivir con la idea de que no vaya nadie a verlo. Quiero decir, en el siglo XX las historias de estos artistas son siempre de gente que en principio no gozaba de mucho público, bastante incomprendido, con pocos cómplices, pero todas esas circunstancias hacían a su consistencia, es decir, era esperable que una novedad práctica y discursiva no tenga acompañamiento en un contexto dominado práctica e intelectualmente por otra lógica. Ahora no tener público no significa nada, de la misma manera que tener mucho tampoco. No dice nada bueno ni malo a priori de esa práctica. Como si que uno no está buscando lo imposible, sino que ahora todo es posible. Cada uno puede hacer lo que quiera. Eso puede ser fantástico desde cierto punto de vista, pero también produce un gran nivel de incertidumbre. No hay referencias de organización previas. No hay respecto de qué darle lógica a la reunión de los procedimientos, de los cuerpos, de los criterios. ¿Puede ser por eso también que los colectivos a la vieja usanza no perduran tampoco? Sí, me parece que, sí, tiene que ver con eso. Son pocos y en general tienen... la idea de grupo está difícil, sí. ¿no? Sí. La manera en que este sujeto encuentra maneras de justificar la actividad escénica y convocar a ella es un tipo de operación que podemos llamar impacto. El estímulo es una operación escénica que lo que hace es lograr, el estímulo no, el impacto es una operación escénica que lo que hace es encontrar sentido en sí mismo. No va a... Es un efecto. Claro, es un efecto, pero lo llamo impacto por lo que busca en relación a su efecto en el público. En la medida en que no hay forma, en la medida que no hay representación, no hay intermediación, no hay eso que quiero decirle a la gente, sino está lo que directamente le hago. Bueno, en fotografía documental, por ejemplo, se dice que después de la Segunda Guerra y sobre todo a partir de la guerra de Vietnam, cuando empieza a proliferar, por un lado, la cantidad de material disponible, y entonces empieza todo a hacerse mucho más comunicable, está todo mucho más visible. En fotodocumentalismo se reemplaza la idea de informar, de mostrar, por ejemplo, no sé, la masacre, lo no deseable, se empieza a reemplazar por una especie de competencia por el shock. Claro. Como hay un acostumbramiento, tenés que subir siempre la apuesta.
Sí, sí. Sería que, digamos, no es tanto el estado de cosas, los valores o el dato para la historia que esa foto guarda, sino lo que sería su eficacia inmediata, Claro. digamos, su capacidad de conmocionar. La manera de existir escénicamente en un contexto disperso, donde la producción te tiene que garantizar la atracción para que eso sea visto, empieza a ser el impacto, empieza a ser la excitación que puedo proveer con mi actividad escénica. La subjetividad contemporánea, la subjetividad escénica contemporánea, no está alienada, no es académica, es decir, no tiene predeterminado su funcionamiento, pero tiene el gran problema de la desesperación, de la desorientación, de la sensación de que la existencia no es un dato de estructura, sino que es algo a conseguir, que uno es esencialmente superfluo, que mi hacer no tiene garantizado nada. ¿Y qué te daría la sensación de existo entonces? Digamos, el par, digamos, la existencia en términos digamos, de lo que sería el ideal humano del siglo XX, en términos artísticos, es la vanguardia, es decir, dejar de ser un repetidor y presentar una heterogeneidad, una nueva manera de... No tenemos un par actual tan fuerte como vanguardia academicismo que no sea éxito-fracaso. Es decir, el índice de existencia en este momento es el éxito, en términos de muchas cosas, pero escénicamente también, quiero decir, el éxito es poder generar un público para lo mío. Claro. Y eso no está garantizado porque no hay ninguna cualidad práctica que a mí me genere un lugar o un circuito en relación a lo que le estoy haciendo a la práctica del momento.